Hola chicos, buenas noches a todos. Mi nombre es Omar Pareja. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Y realmente pues esta noche sí quería venir a hablar de un tema que pues primero que todo es un tema que a todos nos compete. Es un tema muy interesante, es un tema que hoy en día como que está muy a la moda y se tienen como muchas nociones del mismo tema. Entonces se hablan desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas. De este tema se habla desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva espiritual. Y es un tema que realmente yo vengo a hablarlo desde la perspectiva de psicología, porque es un tema al cual se le da mucho orden divino y sí, absolutamente todo, y yo estoy de acuerdo en que todo tiene orden divino, pero para entender este tema se puede hacer de manera más sencilla, porque es un tema muy complicado, es un tema que tiene muchos puntos de vista, es un tema que tiene muchísimas teorías. Entonces siento que es necesario que lo entiendan para que puedan entender los siguientes temas que vamos a estar hablando. Porque los temas que vamos a estar hablando y lo que se va a centrar este canal es temas sobre trauma. Trauma en la niñez, trauma en la adolescencia, traumas que vivimos los seres humanos durante pues toda la vida, por ejemplo muertes, enfermedades, incluso las relaciones traumáticas que tenemos con las personas, narcisismo, enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la mente. La mente es muy poderosa y mediante pensamientos pequeñitos se forman como conexiones neuronales, unos caminos así bioeléctricos, como químico-eléctricos, que nos van como condicionando. Y es un tema que quiero pues hablar con todos. Es un tema muy difícil de explicar y de entender para que lo podamos trabajar juntos. Por eso es Sanemos Juntos, el proyecto se llama Sanemos Juntos porque es tú conmigo, no yo sanándote a ti ni tú a mí porque ninguno tiene el poder. Aquí nos podemos ayudar entre todos sanamos, pero realmente está en nuestras manos. Entonces, bueno, el tema se llama despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Para hablar de qué es despertar de la conciencia tenemos que hablar pues qué es conciencia. Y pues los seres humanos tenemos varios tipos de conciencia y tenemos estados alterados de nuestra propia conciencia. La conciencia más conocida que todos conocemos, o entre las más conocidas, pues es el consciente. Es cuando somos nosotros mismos, aquí todos los sentidos activados, estamos en el presente y estamos conscientes de lo que está sucediendo. Pero hay tipos de procesos en los seres humanos que se forman en el, como no en el consciente, sino en el subconsciente. Uno de esos procesos y el más fácil de explicar vendría siendo la respiración. Nosotros respiramos no desde la conciencia, porque nosotros respiramos sin saber que estamos respirando. Pero ¿qué pasa cuando activamos la conciencia y nos hacemos conscientes de la respiración? Podemos cambiar su ritmo, podemos cambiar su intensidad, podemos cambiar la praxis que tenemos, o sea, la práctica de la respiración. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, me hago consciente del proceso, lo entiendo y lo puedo manipular. Lo mismo pasa con las conciencias de los seres humanos. Pero para eso, y para que Dios te pueda ayudar y para que te puedas ayudar a ti mismo a eliminar patrones de conducta, a eliminar la depresión, a eliminar la ansiedad, a eliminar el dolor, tienes que entender que tu conciencia está dormida y que siempre va a estar dormida en muchos aspectos. Y tienes que entender que eres un compendio. Tienes, no, tenemos. Y ni siquiera tenemos, debemos. Debemos todos entender que somos un compendio o un resultado de nuestra crianza, de nuestro contexto sociocultural, de nuestro entorno. ¿Por qué los colombianos comen arepas? ¿Por qué los venezolanos comen arepas? ¿Por qué en México comen tortillas?
¿Por qué nos gusta esa comida? Porque aunque nos mudamos a otro país, seguimos yendo a nuestras raíces. Ay, no, es que tenemos la mejor comida del mundo. No, papá, estás condicionado. Todos estamos condicionados. Y los primeros que nos condicionan son nuestros padres. La presencia o la ausencia de ellos. Y vamos a estar hablando de muchos temas, pero el primero que necesito que todos entendamos es que nuestra conciencia está dormida y que hasta cierto punto de la vida, o sea, la teoría es esta, la vamos a explicar así súper rápido y súper sencillo para que la podamos entender entre todos y manejar entre todos. La teoría es esta. Desde la perspectiva de la psicología, el despertar de conciencia es esto. El ser humano, cuando nace, está en blanco. Su cerebro está en blanco. No totalmente en blanco porque viene con, digamos, genes y, bueno, varias cosas. Pero su cerebro, digamos que está en blanco. Es como un computador nuevo que viene con unos programas, pues ya programados, pero toda la información que va a empezar a codificar y a decodificar se le tiene que ingresar. Y eso es un cerebro, un computador en blanco, un niño recién nacido. Dependiendo la configuración de padres que tenga, familia, contexto sociocultural, donde nazca, amigos, primos, entorno en general, pobreza, dinero, padres permisivos, padres ausentes, abandono, golpes, maltratos, sobreprotección, validación emocional, desvalidación emocional, todo eso va configurando el cerebro del niño. Y el cerebro del niño va creando nuevas rutas neuronales que van a dejar como fijado en su computadorcito, en su CPU, en su memoria, en su esponja, cómo entender la vida, cómo lidiar con la vida, cómo buscar amor, patrones de conducta, muchas cosas se van a ir formando en el cerebro del bebé. Entonces, por ejemplo, un cerebro de un bebé que se le ha mostrado tanto estrés, tanto dolor, obviamente de grande va a tener un resultado. Y hay ciertas heridas, heridas de abandono, heridas de humillación, heridas de rechazo, muchas heridas en la niñez que nos condicionan. Ah, que porque a mí me gusta el pollo. No sé, puede que te guste porque te guste simplemente, o porque de niña cada vez que te servían pollo, o de niño cada vez que te servían pollo, no sé, lo hacían en una manera muy positiva, lo hacían muy bien. ¿Por qué no me gusta algo? ¿Por qué tengo fobias? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan detonado? ¿Por qué soy tan rudo? ¿Por qué soy tan ansioso? ¿Por qué tengo esta depresión? Y ahí es donde viene el despertar de la conciencia. La mayoría de veces el despertar de nuestra conciencia se da cuando un proceso muy doloroso o muy incómodo nos mueve el piso, nos toca las heridas de niñez, nos las recuerda sin que nos demos cuenta porque es un proceso inconsciente. Recuerden como el respirar es un proceso de allá atrás, no es de aquí adelante. Es un proceso del que no estamos conscientes de. Y por eso se llama despertar de la conciencia. Cuando despertamos la conciencia, y yo estuve en una conferencia de Daniel Javif que se llama Ruge, y él decía, hay un momento en la vida de cada ser humano que la cabeza explota. Yo no entendía a qué se refería hasta que desperté mi conciencia por primera vez y ¡puf! Como que me explotó la cabeza y miércoles. Hay varios tipos de despertar de conciencia. Primero de ellos se da más o menos a los 5 años, cuando el niño, después de que ya aprendió, se desarrolló, llega a los 5 años más o menos y se hace consciente de que es un niño, es un ser humano, está rodeado de adultos. Y a todos nos pasa eso. De hecho, mucha gente le dice eso como cruzar la línea. Después de eso nos hacemos como conscientes en la adolescencia, en la adultez, y así nos vamos haciendo conscientes, vamos pasando como estadios, como anillos, como esferas, donde nos vamos haciendo más conscientes. Cada uno de esos es un despertar de la conciencia. Se despierta tu conciencia sobre quién eres, vas descubriendo un poquito más de ti. Pero el verdadero despertar de la conciencia se da cuando algún proceso de la vida te mueve. Y ahí te tienes que entender
¿Por qué actúo de la manera en la que actúo? ¿Cuáles son mis necesidades como un ser humano? ¿Me quiero o no me quiero? ¿Por qué? ¿Quién soy? Y empiezas a buscar no ese compendio, no ese resultado de, sino tu verdadero ser. Ese que tú realmente, Dios, o sea, el que realmente Dios creó. El que realmente Dios mandó a esta tierra con un propósito. Y como decía al principio, se le puede mirar desde muchas perspectivas. Y la perspectiva espiritual y religiosa también toma mucho este tema. Mucho toma este tema. Y este tema es importante en todos los sentidos porque hasta que tú no despiertas tu conciencia, vas a vivir en automático. Vas a vivir haciendo procesos instintivos o detonando con personas, detonando con situaciones, asustado, molesto y lleno de emociones negativas, de odio, de mal genio, de ira, de rechazo. Te vas a sentir todo el tiempo detonado con las personas. Y a veces los seres humanos creen, es que ese es mi carácter. No, bebé, ese no es tu carácter, estás condicionado. Ay, es que no sé por qué no puedo dejar los impulsos carnales. Estás condicionado. Algo pasó, hay que revisarlo. Ve y lo revisas. ¿Por qué eres como eres? Ay, ¿por qué soy tan evitativo? Ay, ¿por qué soy tan ansioso? Ay, ¿por qué le cuento todas mis cosas a las personas? ¿Por qué siempre tengo malas relaciones con las personas? ¿Por qué siempre las personas me usan? Me hacen, me dañan, me maltratan. Y vivimos en ese ciclo, guardados ahí, guardados en esa espiral de culpabilidad, de remordimiento, de detonación, de peleas, de problemas. O nos creemos perfectos y nuestro ego sube acá, nos volvemos narcisistas. Ya nadie nos merece. Ya la vida nos ha maltratado tanto de niños que aprendimos a crear una imagen aquí fuerte a la cual nadie le puede hacer nada. Y eso, mi queridos, es el despertar de la conciencia, es ese momento que te explota la cabeza y te haces consciente sobre ti mismo. Y empiezas a buscar quién soy yo. ¿Quién soy yo realmente? No quién era el compendio de que hasta cierto momento hizo cosas para copar, para lidiar con el dolor, el abandono, la sobreprotección o lo que sea que hayas vivido. Porque es que te cuento algo, si tú me vienes a decir que es que no, tú te sientes súper bien, tú eres perfecto, la vida toda es color de rosa y todo está bien, ve al psicólogo. La vida no es tan bien, la vida es dura, en la vida se viene a vivir cosas. Y no podemos vivir la vida pensando que nada nos afecta. Los evitativos, los narcisistas sufren demasiado allá. Pero les digo la verdad, pues aquí todos sufrimos. Y cuando nos hacemos conscientes de cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestros detonantes, cómo las podemos mejorar, cómo podemos arrancar el camino de sanación, cómo quiero empezar a conocer quién es mi real ser. Ahí empezamos con el despertar de la conciencia. Y me parece importantísimo hablar de este tema, porque para hablar de este tema, o sea, para yo poder hablar de otros temas a futuro, de qué es apego emocional, qué es ser evitativo, qué es ser confrontativo, qué es ser afrontativo, qué es sufrir los diferentes estilos de apego, heridas, detonantes, todo, tienes que intentar reconocerlos. Y para intentar reconocerlos, tienes que entender que todos los seres humanos disocian, porque eso es un mecanismo de defensa del cerebro, disociar, apartar la memoria del dolor, bloquearlo para sobrevivir, que el organismo sobreviva. Y todos esos recuerdos bloqueados en tu cerebro te tienen así apretado. No, esto no es general, esto no es para todo el mundo. De hecho, estos videos no son para todo el mundo. Son para las personas que quieren despertar su conciencia, que se quieren ser conscientes a sí mismos. Y sobre todo para la conciencia de Dios. Sobre todo para la conciencia crística. Y estos videos pues no son para muchos, porque no a muchas las personas, es más, a muchas personas les molestan los temas de psicología, les molestan decir que están mal, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos un defensor. Y yo diría que ese es el verdadero opositor de nosotros.
Se llama ego. Es ese ser que creamos y le mostramos a las personas para pensar que estamos bien y mostrarle a todo el mundo que estamos bien, cuando nadie está bien, bebé. Y en este mundo de las redes sociales, Dios mío, donde todo el mundo está viajando, comiendo, viviendo, riendo, nadie muestra su realidad. Yo por eso en mis redes sociales soy tan abierto, para que ustedes vean que la vida no es como tan pareciera, la vida es dura. A la vida se vino a sufrir. Y lo dijo Jesús, carga tu cruz y sígueme, o sea, deja esa quejadera. Más bien, vamos a usar muchas técnicas de cómo usar nuestro sistema reticulador activador ascendente para empezar a enfocarnos en lo bueno. Y vamos a hablar de muchos temas que puede que te ayuden. Y son temas pues que Dios ha permitido que el conocimiento atraviese mi cerebro y yo lo pueda brindar a ustedes gracias a Él, por Él y para Él. Mi despertar de conciencia se dio casi al tiempo de mi despertar espiritual. Y son dos cosas totalmente distintas. Y mi despertar espiritual, gracias a Dios, lo hizo Él. Gracias a Dios. Lo logró Él. Y vamos a hablar de temas espirituales, de temas de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, porque son temas... Primero, yo soy cristiano. Y gracias al Señor, pues mi vida es lo que es ahorita. Y gracias a Él desperté mi conciencia. Y bueno, con esto no quiero decir que soy mejor que nadie, porque es que les cuento una cosa, nadie sabe en qué nivel está. Todos estamos dormidos en la conciencia en algunos temas, todos en otros, el que despierta de un lado, el que no del otro lado. Y la mejor manera para despertar nuestra conciencia, muchachos, se los aseguro, no es broma, se los aseguro, la Biblia. Y especialmente cuando venimos aquí a Mateo, y en el Nuevo Testamento es el primer libro del Nuevo Testamento, es parte de los 4 evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí cuando nos vamos al capítulo 5, vemos algo que se llama el Sermón del Monte. En otras Biblias aparece como... Solo aparece las bienaventuranzas, no aparece el título del Sermón del Monte, pero es el capítulo 5. Y en ese capítulo 5, y no solo en el 5, sino en el 6 también, Mateo nos narra como por palabras de Jesús. De hecho, creo que es del capítulo 5 al 10 o el 5 al 11. Les voy a dejar abajo bien qué capítulos son. Jesús nos narra cómo podemos despertar nuestra conciencia y cómo podemos, a través de lo que Él dice, sanarnos a nosotros, sanar a nuestros hermanos y sanar esta tierra. Y pues, si ustedes se ponen a leer, lo que me encantaría que lo leyeran, pero pues le puedo alentar unas cositas, por ejemplo, las bienaventuranzas. Él ahí dice, pues, Dios a quien bendice, a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre de justicia, a los compasivos, bueno. Y también empieza a hablar sobre el enojo, porque tenemos que trabajar con el enojo, el adulterio, los juramentos, la venganza, el odio, los prejuicios, el perdón. Y todos estos temas, en estos capítulos, le dicen a uno, es absolutamente todo lo que dice la psicología. Todo. Para poder tú despertar tu conciencia, necesitas primero entender que estás dormido. Y para entender que estás dormido, tienes que bajar tu ego. Y para bajar tu ego, el proceso es durísimo. Así que yo los entiendo. Y yo estuve ahí. Fue hasta hace muy poco empecé mi proceso. Y tan pronto uno empieza el proceso, abre los ojos y se da cuenta que miércoles. El proceso va a durar toda la vida. Por eso no podemos juzgar a nadie. Por eso no podemos tener rencor con nadie. Y vamos a ir hablando de todos estos temas de psicología. Y pues, qué mejor que de la mano de papá, de la mano del poderoso. Porque realmente que Jesús
demasiado, demasiado que aprender de este libro, el cual yo juzgué por tantos años. Por muchos años lo juzgué hasta que lo logré entender. Y pues nada, eso es todo por hoy, muchachos. Es difícil de entender, son temas complicados, son temas aburridos, pero que en el momento en el que quieran, pueden empezar y los van a entender y les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y ya saben, estos conocimientos no son míos, son del Señor. Yo solo soy administrador de Él. Dios me los bendiga y que pasen buena noche. Chao.